Hola gente de YouTube, aquí los saluda Esteban Molech y les traigo este video especial de Halloween, con historias de terror, y leyendas urbanas. Este especial es a pedido de algunos suscriptores, es un video largo así que espero lo disfruten. Bueno, sin más preámbulo comencemos. Probablemente la leyenda urbana más popular en Halloween es la de un asesino que oculto bajo un disfraz aprovecha para regalar caramelos envenenados y manzanas con agujas y cuchillas en su interior a los niños. A Martín le tocó este Halloween la tediosa labor de acompañar a los niños del vecindario en su búsqueda de caramelos tocando puerta por puerta. Todos los años uno de los padres era el encargado de vigilar a los pequeños mientras corrían alegres acumulando dulces y chocolates. No es que a Martín no le gustaran los niños, los adoraba, pero tener que controlar a tanto pequeñuelo era un trabajo agotador. A su hijo de 8 años, le podía pegar un par de gritos para calmarlo, pero cuando su misión era vigilar los hijos de los demás su función era mucho más difícil. Aún así tenía que reconocer que lo estaba disfrutando más de los que esperaba, los niños se estaban portando muy bien, y estaba viendo a su hijo disfrutar. Además los vecinos del barrio residencial donde vivía eran realmente amables con los niños e incluso con él, ya que varios le ofrecieron golosinas y le daban ánimos con el arduo trabajo que controlara más de una decena de fierecillas. Aunque como en todo vecindario siempre hay un viejo cascarrabias al que todos los niños le tienen miedo. Don Clemente era el prototipo de viejo viudo y amargado que aparece en las películas. El típico anciano que no devuelve el balón a los niños cuando cae en su jardín y vivía en un viejo caserón de esos que provocan un escalofrío al pasar. Martín sabía que nunca abría la puerta a los pequeños en Halloween y mucho menos les daba caramelos, pero era su obligación acompañar a los niños a golpear la puerta. Por lo menos sería una buena excusa para asustar un poco a los niños, y poder controlarlos un poco mejor. Su sorpresa fue mayúscula cuando a los pocos segundos de golpear la puerta de Don Clemente, este apareció totalmente cubierto por una sábana blanca, un disfraz improvisado de fantasma que pareció encantar a los niños. Al fin el ogro, como le llamaban algunos, se había ablandado y repartía caramelos, chocolates y manzanas caramelizadas entre los pequeños. Nunca articuló ni una palabra, pero sin duda era todo un avance en su actitud. Martín agradeció el gesto y se despidió de Don Clemente con un apretón de manos. Le llamó la atención que usara guantes dentro de casa, pero la verdad es que el viejo era tan excéntrico que no le dio mayor importancia. Al menos no hasta pasados 10 minutos. El hijo de Martín súbitamente comenzó a vomitar, parecía que se estuviera ahogando, y aunque seguía respirando lo hacía de forma muy débil y superficial. Segundos después comenzó a convulsionar en el suelo y sus labios tomaron un color azulado. El tiempo que tardó en llegar la ambulancia se le hizo eterno. Al llegar los sanitarios el niño estaba en coma, le entubaron para ayudarle a respirar, y salieron a toda velocidad hacia el hospital mientras la sirena de la ambulancia sacudía con su estruendo el pacífico y tranquilo barrio. A pesar de todo el esfuerzo del equipo médico, el hijo de Martín falleció en menos de media hora. El médico de guardia nunca había visto un caso como el de esa noche, pero sí había leído mientras cursaba medicina un caso similar. Un envenenamiento por cianuro. Rápidamente revisó en la mochila que aún llevaba el cadáver del niño y encontró la bolsa de caramelos que había recolectado ese Halloween. Un inconfundible olor a almendras amargas, olor que normalmente tiene el cianuro, se desprendía de uno de los chocolates. Al abrirlo encontró en un interior un polvo blanco que claramente alguien había introducido dentro del chocolate. Siguió abriendo chocolates y encontró en algunos más el polvo, y algo aún más inquietante. Al partir una de las manzanas caramelizadas, encontró en su interior cuchillas de afeitar y agujas. Sin duda alguien había decidido envenenar a todos los niños del barrio o al menos provocarles daños graves con agujas y cuchillas escondidas dentro de la comida. El médico salió corriendo al pasillo y sujetando fuertemente por los hombros a Martín le empezó a preguntar si había más niños con su hijo. Debemos avisar al resto de padres que no dejen comer nada a los niños, no podemos permitir que ningún niño más muera. El médico en su afán por salvar vidas no había recordado avisar al padre de la muerte de su hijo. La cara de preocupación de Martín cambió inmediatamente a una de total desolación. ¿Ningún niño más? ¿Qué le ha pasado a mi hijo? ¿Dónde está?
Martín apartó al doctor y entró a empujones en la sala donde habían atendido a su hijo. Destrozado por el dolor de la pérdida, se sentó en el suelo mientras abrazaba el cuerpecito sin vida de su hijo. Las lágrimas pronto se convirtieron en un rostro de rabia mientras el doctor le explicaba que habían encontrado restos de cianuro en las golosinas que alguien le había regalado a los niños, e incluso dentro de una manzana habían agujas y cuchillas de afeitar. Martín recordó cuál fue la única casa donde habían regalado manzanas caramelizadas, y entonces empezó a atar todos los cabos. La amabilidad sin precedentes de don Clemente, porque llevaba guantes dentro de casa y que su hijo minutos después de la visita comenzara a sentirse mal. Sin mediar palabras salió corriendo del hospital al que justo en ese momento llegaba otro niño con los mismos síntomas de su hijo. Martín, reconociendo a su vecina, le dijo que avisara por teléfono al resto de madres que no dejaran comer nada a los niños. No dijo nada más ya que subió a un taxi, y salió rumbo a la casa de don Clemente. Martín no era un hombre muy corpulento, pero cualquier persona que se hubiera cruzado con él hubiese dado un paso atrás al ver su rostro desencajado por la furia. De un patadón reventó la puerta de entrada de don Clemente y entró en su casa con la intención de matarlo con sus propias manos. Pero al llegar a la habitación del viejo, se dio cuenta de que alguien se le había adelantado. Don Clemente estaba tirado en el suelo con la cabeza destrozada, y restos de sangre seca manchaban la alfombra sobre la que estaba tendido su cadáver. Pocos minutos después llegó la policía, y encontró a Martín sollozando y sentado en la cocina de don Clemente mientras sostenía una carta en la que el verdadero asesino había escrito: "Feliz Halloween". Un forense determinó que el viejo llevaba muerto varias horas, y no pudo ser quien entregó los dulces envenenados. Alguien amparado por un disfraz improvisado de fantasma había suplantado al anciano, y envenenado a los pequeños. Esa noche fallecieron 4 niños, y varios más sufrieron cortes y pinchazos en sus bocas al comer chocolates y manzanas. Por aterrador que parezca, en Estados Unidos se han dado casos de envenenamientos y se han localizado tanto cuchillas y agujas como drogas en los dulces que algunos lunáticos regalan a los niños. ¿Leyenda o realidad? Yo por si acaso me pensaría mucho comerme algo que me ha regalado un desconocido. Oscar era un adolescente que disfrutaba tanto del cine como de las historias de terror y fantasmas. Él y sus 2 amigos solían visitar casas embrujadas acompañados de sus cámaras, sus celulares para captar psicofonías, y un perro que era de Oscar. Ellos siempre grababan todas sus expediciones, y las subían a su canal de YouTube. Un día, cuando se reunieron para preguntar de puerta en puerta, para tener alguna información de alguna casa abandonada, al segundo intento se toparon con alguien que sí sabía sobre un lugar abandonado. El anciano de al menos unos 80 años, les habló de un hospital psiquiátrico que había a unas calles del lugar, les advirtió que tuvieran cuidado, puesto que dicho hospital llevaba abandonado casi 2 décadas. Nadie sabe qué pasaba ahí dentro, ni qué pasó con la gente de ahí, porque nunca más se volvió a ver a nadie salir de ese lugar. El anciano les advirtió tanto del peligro de derrumbe como de cualquier persona con malas intenciones que pueda haber ahí dentro. Por supuesto, eso no los detendría, es más, eso les daba cada vez más ganas de ir. Los chicos, sin pensarlo 2 veces, fueron hasta el hospital, esperaron a que fuese de noche, y con el equipo paranormal comenzaron su expedición. Llegaron a la puerta, una grande, y de madera muy sólida. Ni siquiera sabían cómo abrirla. Hasta que a Lucas, uno de los 3 chicos, se le ocurrió buscar alguna ventana rota, pues el recinto llevaba casi 2 décadas abandonado, y era bastante probable que una de tantas ventanas estuviera abierta. Efectivamente, una de las ventanas estaba rota. Oscar tomó a su perro, y lo metió dentro con cuidado, luego entró él, y los demás. Ya adentro encendieron sus cámaras como era costumbre, a grabar mientras caminaban por el recinto. Como ellos siempre grababan en casas, y nunca en un recinto tan grande, decidieron separarse para poder grabar todo el lugar. Lucas, mientras hablaba a la cámara, y contaba sus sensaciones, escuchó un ruido proveniente del segundo piso, subió rápidamente, y siguió hablando a la cámara, y mirando lo que había provocado el ruido. Por otro lado se encontraba Oscar, quien con su perrito fueron a investigar el sótano. Todo era relativamente normal, en comparación a otras expediciones que habían hecho, hasta que un grito de Mario, el tercer chico, alarmó a Oscar y a Lucas, quienes al momento de escuchar semejante grito desgarrador, hablaron por sus radios para preguntar qué había pasado.
Mario, con una voz temblorosa, y al borde del llanto contestó llenando de insultos a Oscar, acusándolo de haberlo asustado. Dijo que una criatura se le acercó corriendo, y gritando, obligándolo con el corazón en la mano, a salir como pudo de ahí. Dijo que al revisar la cámara, pudo ver que se trataba de Oscar, quien al escuchar esto dijo: «Es imposible que haya sido yo, porque estoy aún en el sótano». Un silencio escalofriante quedó entre los tres chicos. «Pues yo no volveré a entrar», dijo Mario. La noche seguía, y Lucas, con Oscar, iban por lugares separados buscando captar alguna evidencia paranormal. Oscar estaba en una planta más abajo del sótano que encontró rondando por el frío y húmedo lugar. Él estaba muy entretenido entrando a cuanta habitación se encontraba por delante, cuando sin darse cuenta, apareció Lucas, pero no tenía su cámara, lo que le llamó particularmente la atención. Pero un detalle que lo sorprendió más, fue la rapidez con la que bajó al sótano desde el segundo piso. Lucas, nunca deja su cámara, pensó Oscar, y le preguntó: «Hey Lucas, ¿y tu cámara?». Este se le quedó mirando como por 5 segundos, y le respondió: «La dejé afuera con Mario». Oscar se quedó pensando, y decidió que dudar de su amigo era una tontería, y que quizá el ambiente hacía que su mente le jugara en contra, de manera que siguió caminando, y grabando junto a Lucas, pero este no hablaba. Oscar decidió seguir con lo suyo, y no prestarle atención a Lucas, porque quizá solo estaba asustado. La noche seguía, Oscar y Lucas habían subido de nuevo al segundo piso para terminar su expedición, cuando Lucas dice: «Cuando subía a grabar, vi un dormitorio lleno de sangre, mejor vamos a grabar allá, tendremos buenas tomas del lugar». Oscar se entusiasmó, y dijo claro, y siguieron caminando. Al cabo de 5 minutos, recorriendo los escalofriantes pasillos del hospital, llegaron por fin a la habitación que supuestamente estaba llena de sangre, y Oscar pudo notar el olor a cadáver en descomposición que estaba impregnado en aquella habitación. De repente Lucas cierra la puerta, y dice: «Mira, prepararé todo para sacar fotografías, solo déjame buscar algo en aquella bodega». Abrió una pequeña puerta que estaba en una de las paredes bañadas en sangre de la habitación, entró, y cerró la puerta. Oscar se quedó esperando cuando de repente lo llamaron a su radio. Era Mario, quien con una voz temblorosa le pregunta: «¿Qué estás haciendo aún ahí dentro?». A lo que Oscar le responde: «Estoy en la habitación del final del pasillo del segundo piso». Mario guarda unos segundos de silencio, y pregunta: «¿Y qué haces ahí?». A lo que Oscar le responde emocionado: «Estoy con Lucas, vamos a sacar unas fotos en la habitación, ya vamos para allá». Mario se vuelve a quedar un rato en silencio, y le dice con la voz aún más temblorosa, y a punto de llorar: «Amigo, sal de ahí, lo antes posible». Oscar se lo toma con humor, puesto que a sus amigos les gustaba hacerse bromas entre ellos, cuando de pronto, su perro comenzó a ladrar, y a tirar de la correa. Entonces Oscar preguntó con una voz burlona por qué tendría que salir. «Estamos bien Lucas, y yo aquí». Y Mario le responde: «Amigo, asómate por la ventana». Oscar se asomó por la ventana, y quedó paralizado viendo con terror que Mario estaba parado afuera con Lucas, haciendo movimientos con las manos en señal de advertencia, mientras que Mario le decía por radio que saliera de ahí cuanto antes. De pronto, la pequeña puerta donde había entrado, comenzó a abrirse lentamente, apareciendo una horrible criatura, y el perro de Oscar se puso a ladrar más fuerte. Una sensación de desesperación y terror recorría cada músculo de Oscar. Tomó con fuerza la correa de su perro, corrió hacia la puerta, y salió corriendo mientras oía como aquella cosa corría detrás de él. Llegó a aquella ventana por la que entraron, estaba sacando a su perro, cuando se dio cuenta que ese monstruo, o lo que sea que fuese, había entrado en la habitación, y se aproximaba hacia él. Oscar se asustó mucho, y salió de un salto, y comenzó a correr, y a llorar, cuando lo agarraron del brazo. Era Mario y Lucas, quienes lo abrazaron llorando, y agradeciendo que estuviera bien, y pidiéndole que mantuviera la calma. Oscar estaba muy agitado pero a la vez aliviado de haber podido salir de ahí con vida. Comenzaba a amanecer, y los tres chicos decidieron irse a sus casas. Aquellos chicos prometieron no hablar nunca más del tema, y dejar de hacer expediciones paranormales. Algo muy extraño estaba sucediendo en el pueblo, y sus alrededores.
Muchas personas habían desaparecido, se podía ver por todas partes, anuncios con fotografías de personas que jamás volvieron a sus casas, la mayoría eran mujeres, pero también hombres jóvenes, por lo que nadie quería salir de noche, y se les advertía a las personas que no dieran aventones, ni que tampoco los pidieran, ya que lo mejor era no tener contacto con extraños, teniendo el miedo que se tratase de asesinos o secuestradores. Gabriel era un joven de alrededor de 26 años, quien había decidido hacer un viaje por el país en su auto, solo llevaba lo necesario, y viajaba solo, era muy amable y decente. En unas de sus paradas para desayunar, vio a una linda joven con un pequeño maletín, la cual también parecía estar de paso. A Gabriel le llamó mucho la atención, así que fue a hablarle para conocerla, y pedirle que le acompañara. La chica se llamaba Sofía, también era una linda persona, y enseguida se hicieron amigos. Al igual que Gabriel, ella se dirigía en la misma dirección, y le pareció que él era un buen chico, así que luego de desayunar, se fueron juntos en el auto. Ya en camino, habían hablado de muchas cosas, parecían ser el uno para el otro, conversaron tanto que ya había caído la tarde, y pronto llegaba la noche. En ese momento, Gabriel recordó lo de las personas desaparecidas, y le tocó el tema a Sofía. ¿Qué piensas de lo que está pasando con tantas personas que desaparecen por estos lugares?, le preguntó Sofía. Se dice que tal vez las asesinan, y las entierran en este desierto que rodea el camino, hay muchos carteles con fotos de personas perdidas, me parece escalofriante, ¿tú qué crees?, le dijo Gabriel. Ay Gabriel, la verdad es que todo eso me da terror, y te confieso que el motivo por el cual acepté venir contigo, es porque no quería estar por aquí sola, y aunque recomiendan no subir a vehículos con extraños, tú me das confianza, y me siento segura, más ahora que está tan oscuro. Además dicen que tal vez no sea un asesino, muchos creen que puede ser algún demonio, o algo sobrenatural. Respondió Sofía. Ja. Eso sí no creo en demonios ni espíritus, yo estoy seguro de que se trata de un asesino, de alguien que le encanta asesinar. Dijo Gabriel muy convencido. El tema continuó, y se generó una pequeña discusión, en la que Gabriel aseguraba que era algo humano, y Sofía que creía bastante en cosas sobrenaturales. Hasta que llegó un momento en que el ambiente estaba tenso, y Gabriel estaba muy silencioso, con la vista fija en el camino, igual que Sofía, pero algo cambió. ¿Sabes, Sofía? Eres una chica muy dulce, y me ha gustado mucho conocerte, pero hay algo que debo confesarte, un secreto que tengo. En ese momento Sofía vio que Gabriel disminuía la velocidad, hasta estacionar el vehículo a orillas de la calle, en un lugar muy oscuro. Voy a demostrarte porque estoy seguro que todas las desapariciones son causadas por un asesino, y no por nada sobrenatural. Al decir esto, Gabriel llevó su mano al asiento de atrás, y rápidamente tomó un enorme cuchillo, el cual puso en el cuello de Sofía. Ella empezó a temblar de miedo, al darse cuenta quién era realmente su acompañante, pero ya era tarde, la mirada dulce de Gabriel ya no era la misma, ahora era la de un asesino con sed de sangre, y obligó a Sofía a bajar del auto, en aquel oscuro paraje. ¿Pero qué haces? ¿Por qué me haces esto? Déjame ir Gabriel, por favor. Decía una aterrada Sofía. Lo siento, tuviste la mala suerte de venir conmigo, esto lo hago siempre, ya son muchas las personas que a pesar de la advertencia de no subir a vehículos con extraños, lo siguen haciendo, justo como tú Sofía. Solo eres una tonta, y un pedazo de carne para mí, acabaré contigo, y te enterraré en este desierto, junto con todas mis otras víctimas. Al decir esto, lanzó a Sofía al suelo, y repetidamente comenzó a apuñalarla, y mientras la sangre salpicaba su rostro, él mostraba una sonrisa de satisfacción enorme, y no le importaban los gritos desesperados de la pobre Sofía, hasta que llegó el momento en el que dejó de gritar, lo cual ya no le emocionaba a Gabriel. Decidió que después de más de 70 puñaladas, era el momento de enterrarla. Pero al levantarse, y empezar a ver cómo había quedado el cadáver, Sofía de repente tenía una leve sonrisa en su rostro. Vaya, así que sigues viva, es increíble, pero veo que podré seguir disfrutando. Dijo Gabriel con placer, pero al tomar su cuchillo, Sofía había desaparecido, ya no estaba en el suelo. Él miró por todos lados, y no la veía por ninguna parte. De pronto, Sofía apareció detrás de él, toda llena de sangre, pero sus ojos estaban blancos, y sus pies no tocaban el suelo. Gabriel no podía moverse, era como si una fuerza invisible lo estuviera sujetando, esta misma fuerza lo hizo caer al suelo inmóvil. ¿Pero qué demonios sucede? ¿Tú estás muerta? ¿Cómo es posible que estés de pie?, preguntó atemorizado Gabriel. ¿Sabes?
Tú no eres el único con un secreto, y ahora yo voy a demostrarte el mío. Me pregunto quién habrá sido el más tonto al no obedecer las normas de seguridad, yo por subir a tu auto, o tú por dejarme subir. Le dijo Sofía sonriendo. Y mientras lo hacía, abrió su pequeño maletín, en el cual tenía huesos, algunos collares, sal, y varios artefactos de brujería, los cuales puso alrededor del cuerpo de Gabriel, el cual luchaba por moverse, pero no podía. Sofía decía unas palabras que no se podían entender, una especie de rezo, mientras la sangre rodaba por su rostro, y salía de sus heridas. Pero ella parecía poseída por algo más allá de lo que Gabriel podría entender. Al final Gabriel, parece que los dos teníamos razón, las personas desaparecen por un asesino, y por un demonio. Dijo Sofía, mientras unas manos tétricas salían de la tierra, y tomaban a Gabriel, enterrándolo poco a poco en el desierto, llevándoselo tal vez al infierno. Esto no puede ser, eres una maldita. Fue lo último que salió de la boca del chico, antes de ser enterrado vivo por aquellos brazos. Lentamente Sofía se levantó, mientras sus heridas se cerraban, y limpiaba su sangre. En ese instante un automóvil se acercaba, y se detuvo, para llevar a Sofía, la cual estaba sola en un lugar tan peligroso. Al subir al auto, el conductor le preguntó, muy preocupado: ¿pero qué haces por este lugar de noche, jovencita? ¿Que no sabes que por aquí desaparecen las personas? A lo cual Sofía respondió con una tenue sonrisa: Aurelio y José, eran los clásicos amigos que se pasaban el día viendo, y hablando de todas las chicas lindas que habían en el pueblo. Era casi una pasión, ninguno tenía pareja, lo que los hacía tener muchas fantasías con las chicas. Fantasías que a veces, los llevaban a cometer tonterías, como espiar a las chicas en las duchas de la universidad, o grabarlas con sus celulares mientras caminaban, lo que los hacía muy poco populares a la hora de conocerlas. Un día, llegó al pueblo una ancianita, aparentemente con una chica muy linda, la cual parecía ser su nieta al menos, ya que aunque no se les vio llegar juntas, y siempre salían a diferentes horas, se sabía que vivían en la misma casa. Por supuesto, esto no podía pasarse por alto para los chicos, que ya estaban pensando en cómo ver a la chica, de forma más especial. ¿Ya viste lo hermosa que está esa chica, José? Tengo pensado grabarla desnuda, o al menos en ropa interior, dijo Aurelio. ¿Y cómo piensas hacer eso?, le preguntó José. No te preocupes, he estado vigilando la casa, y todas las noches la vieja esa que vive con ella, sale a hacer compras, o algo, porque regresa con una bolsa. Lo importante es que la chica queda sola de noche. Pienso entrar a su casa, esconderme debajo de su cama, y grabarla con el celular mientras se cambia de ropa. Como la casa es grande, no se dará cuenta que estoy allí, saldré sin que se entere de nada. Vaya. Aurelio, esta vez estás llegando muy lejos, debes tener cuidado, pueden arrestarte por invasión de morada, y por ser un pervertido. No seas idiota, si quieres ver el video, y las fotos que tome, será mejor que me apoyes, y te calles la boca. Lo haré esta noche, tú quédate en tu casa, te enviaré los videos, y fotos que vaya tomando, dijo Aurelio. Tal y como lo dijo, Aurelio, esperó por horas entre los matorrales hasta que la anciana salió de la casa de noche, como era de costumbre, dejando a la chica sola. Al alejarse lo suficiente, Aurelio se fue acercando lentamente a la puerta trasera de la casa. Al entrar, había mucho silencio, pero él estaba seguro que la chica estaba allí, ya que no la vio salir. Al subir a la habitación de la chica, esta estaba vacía, lo que le pareció perfecto a Aurelio, porque se escondió debajo de la cama muy fácilmente. Esto es perfecto, la chica debe estar en la cocina, me prepararé para empezar a grabar, le enviaré un mensaje a José, para que esté listo, esto será increíble, dijo Aurelio. Mientras José estaba en casa esperando las primeras imágenes enviadas por su amigo, Aurelio estaba algo desesperado, porque la chica tardaba mucho en regresar a su habitación, pero al fin su espera fue premiada, al escuchar los pasos de la hermosa chica que venía llegando. Con todo preparado para tomar las fotos y videos, escondido, no podía contener su emoción, pero todo cambió, cuando se dio cuenta que la que entraba en la habitación, no era otra que la anciana, cargando un pesado bulto. Ella entró, y cerró la puerta, dejando a Aurelio atrapado sin saberlo. Maldición, ¿qué demonios hace esta vieja arrugada aquí? ¿Y dónde está la chica?, pensaba Aurelio muy molesto. Para colmo, la anciana comenzó a desvestirse, quitándose la ropa de una manera sensual, lo cual era algo asqueroso para alguien como Aurelio.
La anciana se quitó la blusa, la larga y fea falda que tenía hasta quedar en ropa interior, su cuerpo arrugado y viejo, era lo peor que jamás había visto Aurelio, que sin darse cuenta, estaba grabando todo el espectáculo erótico. Llegó un momento en el que la anciana estaba toda desnuda, pero cuando parecía que lo peor había pasado, la anciana continuó desvistiéndose, arrancándose la piel de su rostro, la de sus brazos, piernas, torso, lo que provocó el terror de Aurelio, que no podía salir de debajo de la cama. La vieja se había quitado toda la piel, y solo era cartílagos y músculo, en un cuerpo bañado en sangre. Al terminar, lentamente abrió la bolsa que había traído, y Aurelio vio cómo sacaba pedazos de piel y carne, que parecían ser de una persona recién asesinada y descuartizada. La anciana se frotaba estos trozos de carne y piel por su rostro casi esquelético, y su imagen iba cambiando a la de una hermosa y joven chica, la misma chica que Aurelio y José habían deseado ver desnuda. Aurelio estaba tan asustado e impresionado, que dejó caer el celular, haciendo un ruido de golpe, y revelando el lugar de su escondite a la anciana, la cual interrumpió su ritual, se tiró al suelo, y lentamente se acercó a donde estaba Aurelio, debajo de la cama. Sus ojos eran blancos, y le salía sangre por todas partes. «Por favor, aléjese de mí, ¿qué diablos, o qué cosa es usted?», dijo Aurelio aterrado, pero no obtuvo respuesta. La anciana lo tomó por la cabeza, y lo sacó con tal fuerza de debajo de la cama, que le quebró el cuello asesinándolo. Luego, lo descuartizó, y lo guardó en una bolsa, tal vez para futuros rituales, y también tomó el celular de Aurelio con sus manos llenas de sangre. José estaba en la habitación de su casa, sin imaginarse por lo que había pasado su amigo, cuando de repente, un mensaje de video entró a su celular. «Vaya por fin. Ya te estabas demorando, Aurelio, veamos a la chica», dijo José. Sin embargo, al ver el video que le había llegado, quedó petrificado, y temblaba de horror, no lo podía creer, pero en ese momento alguien tocó a la puerta de su casa, haciéndolo dejar caer el celular por los nervios. Rápidamente bajó a abrir la puerta pensando que tal vez era Aurelio, quien había llegado, pero al abrir, no había nadie allá afuera. José regresó a su habitación, pensó en tomar su celular y llamar a su amigo, pero al entrar, su celular no estaba a la vista. Se sentó sobre su cama, y de pronto, su celular fue lanzado desde abajo de la cama cubierto en sangre. José, lentamente dobló su cintura, para agachar la cabeza, y poder ver quién lo había lanzado. Al hacerlo, una hermosa chica, con ojos blancos, y bañada en sangre, con una linda sonrisa le preguntó: «¿Acaso no querías verme?». Era uno de esos días, en que no sabes qué hacer. Allí estaba yo flojeando en el sillón haciendo zapping frente al televisor. De repente, mi mamá y mi papá llegan felices del trabajo, los dos llaman a mis hermanos, no sabíamos por qué nos llamaban, ya que ellos casi nunca estaban felices. Ellos con emoción, nos decían que nos tenían una sorpresa. La sorpresa era ir a un circo que venía de Europa, muy famoso. La verdad no estaba para nada emocionado, pero acepté ir haciendo creer a mis padres que estaba feliz. Yo les pregunté qué día era, y ellos dijeron que esa misma noche, de manera que me fui a dar una ducha. Más tarde, yo apurado me fui a arreglar, diciéndoles que era muy poco tiempo para un chico como yo. De igual forma traté de ponerme la mejor ropa que tenía, pero en mi intento fui con lo primero que encontré. Llegamos al circo, por fuera se veía muy bonito, estábamos entrando, y de pronto, desaparece mi familia. Yo los busqué, pero alguien me atrapa, y me toma de las manos y piernas, y me jalaban muy fuerte. Yo gritaba, pero al parecer nadie me escuchaba. Cuando pude ver algo, vi un horrible payaso, con una cara y dientes macabros. Su mirada era tan tenebrosa que daba la impresión de que tenía la intención de descuartizarme en 1000 pedazos. Yo gritaba y gritaba, pero nadie acudió a ayudarme, mientras el horrible payaso me decía cállate, justo en el instante en que agarra un martillo, y me golpea en la cabeza. De pronto despierto, un poco mareado, pero a la vez con alivio de percatarme que el payaso ya no estaba, y de estar vivo, lo que me hizo pensar de que al parecer me había desmayado. El circo estuvo genial, pero nunca me pude quitar esa tétrica cara de mi mente. Cada noche esa horrible cara me atemorizaba sin piedad. Cuando estaba en el baño, lo veía frente al espejo, y tenía espantosas pesadillas con él, todas las noches.
Mi mamá me decidió llevar al doctor, en el que me diagnosticaron esquizofrenia leve, decían que era muy común esta enfermedad en adolescentes, me dieron pastillas, pero cada vez era peor. Un día, no aguantaba más, oía voces que me decían córtate y así acabará el dolor. Decidí hacer caso a esas sugerencias, así que a escondidas del taller de mi papá, agarré un cortacartón, y me hice un corte en el estómago, y las venas. Me desangré toda la noche. Más tarde, mis padres me volvieron a llevar al doctor, me inyectaron en la vena con anestesia, cuando desperté estaba en un cuarto pequeño sin ventanas, y con una cama. Seguían las voces una y otra vez, hasta que ya no soporté, y agarré una cuerda que me había dado una compañera, y de la lámpara me colgué. Desde hace algún tiempo, se cuenta la historia de una serie de atroces asesinatos. Personas destripadas, despellejadas, y que se encuentran colgadas boca abajo en la tina de un baño. Dicen los que conocen este aterrador hecho, que esto es obra del hombre cerdo, o mejor dicho, su espíritu, el cual se puede invocar parándose frente al espejo, y diciendo: aquí, cerdito cerdo, cerdo. Aquí, cerdito cerdo. Hasta que él se aparezca, y comience con su sangrienta matanza. Se cree que su alma no ha podido descansar en paz, debido a los trágicos sucesos que envolvieron su muerte. Él era un carnicero en Chicago, y se encontraba trabajando en la Feria Mundial de 1893. Se había convertido en todo un espectáculo, pues utilizaba una máscara de cerdo real, elaborada con la piel de una víctima de matanzas pasadas, además resoplaba, y emitía sonidos muy parecidos a los de estos animales. Así se metía tranquilamente entre ellos, para tomarlos desprevenidos antes de destriparlos. Pero no contaba con que un día, las cosas no resultaran a su favor, porque resbaló. En cuanto cayó al suelo, los cerdos lo hicieron pedazos, devorándolo por completo. El único rastro que quedó de él, fue una enorme mancha de sangre después de que los animales bebieron hasta saciarse. No hubo cuerpo que sepultar, ni personas a quien culpar, él solo había resbalado, y encontrado la muerte entre aquellos animales. Sin embargo, poco tiempo después, los que una vez fueron sus clientes, se encontraron colgados de un gancho, listos para ser destazados como los cerdos de su matadero. Tal vez él los hacía responsables de alguna extraña forma. Y hoy simplemente, destroza por gusto, pues a fin de cuentas, él es un carnicero. Seguramente hayas oído la leyenda de la canción, Gloomy Sunday. Según cuentan, las ondas radiofónicas de esta canción, tenían el poder de quitar la vida del oyente. Este hombre compuso en 1933 la melodía de esta pieza musical. La compuso un domingo sombrío, después de romperse la relación que mantenía con su novia de toda la vida. Con el pasar del tiempo, su amigo y compatriota húngaro añadiría la letra a la canción. La difusión radiofónica comenzó a mitad de los años 30, con un efecto del más funesto. La canción estaba en el centro de una ola devastadora de suicidios. Se encontraron pianistas con la partitura en la mano, anónimos con el disco sonando en su tocadiscos en el momento de quitarse la vida, otros citando alguna parte del texto de la canción en su última carta, e incluso la joven con la que rompió el compositor, la que inspiró la canción, corrió la misma suerte. El texto fue traducido al inglés con las mismas fatales consecuencias. La canción fue retirada de las ondas. Es difícil distinguir la verdad de la leyenda en esta historia, lo que sí nos queda, es una melodía intensa con interpretaciones tan diversas como inspiradas. Por si lo deseas, puedes buscar la canción por internet, y podrás escuchar la fatídica melodía. De todas formas, piénsalo bien antes de escucharla. Puede que las consecuencias tal vez no sean fatales, así como dice la leyenda, pero sí podrían ser psicológicas, debido al increíble poder de sugestión que tiene esta pieza musical. Paul Stevenson era un payaso de un pequeño pueblo al sur de Inglaterra, que asistía a las fiestas de cumpleaños de niños y niñas. Siempre parecía muy feliz, hablaba con los niños, y se sacaba fotos y hacía trucos de magia. Un caluroso día de verano todo cambió, su único hijo y huérfano de madre, Michael, se encontraba jugando con sus vecinos y amigos a la pelota cerca de un río. En broma uno de los niños le tiró el balón al pequeño, dándole en la cara y tirándolo al río. Tras varios segundos, Michael no reaccionaba, tras la caída, se había golpeado.
Efectivamente se lastimó con una pequeña roca cercana y el agua se teñía de rojo. Los niños corrieron asustados y llamaron a la policía. Paul tuvo que ver a su querido hijo frío y sin vida. Después de eso, se pasaba los días encerrado en su casa bebiendo y observando las fotos de su hijo y su mujer. De repente se dio cuenta de algo. Los niños eran los que habían matado a Michael, planeó su venganza, y demonios le llenaron el cuerpo de rencor y odio hacia todos los niños. Se puso a buscar un nuevo disfraz en su sótano, vio uno de conejito de Pascua, lo lavó y esperó a que le llamaran. Cuando llegó el momento, a la mañana siguiente le llamaron para ir a una fiesta de cumpleaños, irían todos los niños del pueblo. Se vistió y llegó a la casa. A los niños les encantaba el disfraz. Paul no hablaba, solo asentía, y jugaba con los niños. Cuando repartían los regalos, aprovechó para coger un cuchillo que había dejado una madre sin querer en la cocina para partir el pastel. De pronto, una de las madres quiso que su hijo se sacara una foto con él. Más tarde, cuando el niño se sentó en sus piernas, comenzó a llorar. Su madre sacó la foto. Paul se puso nervioso y apuñaló al niño. Pasó hace un tiempo atrás, era una noche oscura y fría, pero dentro de la casa era caliente. Era la temporada de calor, de esas insoportables, no podíamos ni dormir. Estaba con mi papá, mi mamá y mi hermana menor que se encontraba durmiendo en su cuarto. La casa donde vivíamos antes era de mi abuelo, ya algo vieja la casa pero en buen estado. Nosotros vivíamos ya casi donde no habían casas, y las pocas que existían estaban muy retiradas. En eso, se nos ocurrió bañarnos a la medianoche. Como el baño se encontraba fuera de la casa, pues salimos. Era una noche que el aire soplaba frío siempre cuando estuviera uno fuera. En el patio de la casa teníamos flores y árboles de frutos donde de noche me daba algo de miedo por la oscuridad que se veía. Me bañé primero y me quedé esperando a mis papás afuera, sentada al lado del baño. Ellos se estaban bañando, cuando en eso, sentimos un olor putrefacto como algo echado a perder, parecía carne podrida. Como mi casa estaba al lado de un callejón que quedaba entre mi vecina y la casa, se empezó a escuchar un ruido de como si estuvieran jalando algo en algún carrito que rechinaba. Pero en el lugar donde estábamos nosotros de pronto, dejó de sonar, y el olor se hacía cada vez más intenso y desagradable. Más adelante, segundos más tarde, el ruido nuevamente comenzó, y otra vez mis papás salieron del baño, ya que me espanté mucho, a lo cual nos quedamos todos quietos para ver si podíamos ver qué era, pero no se pudo ver nada. Al fondo del callejón se escuchó de repente un grito aterrador, y enseguida nos metimos a la casa. No sabíamos con exactitud qué era eso, pero de lo que estoy segura, es que eso no era nada bueno, ya que a los 3 días, falleció un vecino que vivía en ese rumbo. El vecino que había fallecido se encontraba durmiendo fuera de su casa en ese momento, era una de las últimas casas que había ahí. Igual nos había comentado antes otro señor haber sentido ese olor putrefacto, y que el grito igual lo escuchó pero muy lejano, ya que todo lo que había antes era monte y hierbas. Era oscuro y aterrador, ahí fue donde se escuchó ese extraño ruido. Lo que nos asombró fue que al segundo día que hablamos con él, falleció repentinamente por causas misteriosas, ya que no tenía ninguna enfermedad. Ahora en el presente ya no vivimos ahí, mi mamá falleció, mi papá vive aparte, mi hermanita ya creció, se casó, y yo vivo en Monterrey, con mi marido. Fue una experiencia que jamás olvidaré, siempre está en mi mente ya que nunca me había pasado algo similar. Aún dicen que se escuchan ruidos, que ven visiones, que oyen gritos, y así, cosas que no me gustaría escuchar, ni ver, ni sentir de nuevo. Muy bien, gente de YouTube, espero que les haya gustado este especial de terror, y algunas leyendas urbanas, y si fue así, manita arriba y suscríbanse para más videos. En los comentarios pueden decirme también si desean otro especial de este tipo, que con gusto lo haré. Muchas gracias a todos los que ya se han suscrito. Poco a poco, vamos creciendo cada día más, para seguir compartiendo variedad de videos.
Muy pronto, vendrá una tercera temporada con nuevas historias de terror, de manera que de igual forma espero les guste. Bueno amigos, se despide para ustedes Esteban Molech y hasta pronto.